En nuestro estudio de Cristología, en el tema que ahora estamos tratando, los estados de Cristo, principalmente su estado de exaltación, hemos afirmado que miraremos o entenderemos el tema de la exaltación de Cristo en 4 etapas. Es decir, cuando empezó el estado de exaltación de Jesucristo como mediador, no como Hijo de Dios, como segunda persona de la Trinidad, porque si fuera desde esa perspectiva, cuando empezó la exaltación de Jesús como Hijo de Dios, pues hermanos, ha sido eterna. El Señor nunca no ha sido exaltado, siempre ha sido exaltado sobre todas las cosas. Es Dios, pero el tema no es Jesús como segunda persona de la Trinidad, sino Jesucristo como mediador. Y como mediador estamos hablando como Dios hombre. Y principalmente, o con un énfasis, con un subrayado, en el hombre. En el hombre. Y entonces empezó su estado de exaltación con su resurrección gloriosa. Con su resurrección de entre los muertos. Lo segundo que vimos fue su ascensión gloriosa. Y esta siguiente etapa que miraremos hoy es su sentarse a la diestra de Dios. Otros asuntos aquí empiezan a ser tocados, y esto es lo interesante cuando estudiamos las doctrinas de forma sistemática, que una cosa empieza a darnos pie para otra, como que una doctrina empieza a pisar otra y a darle paso a otra, porque con la exaltación de Jesucristo y precisamente esto de que el Señor, habiendo ascendido al cielo, ahora está sentado a la derecha del Padre, se empiezan ya a vislumbrar estos temas de los oficios de Cristo, específicamente su oficio real. ¿Sí nota? Está sentado a la diestra de Dios como príncipe, y eso ya casi que nos está arrojando a poder entender o a mirar el tema de los oficios de Cristo. Pero todavía no lo haremos, sino que quiero mostrarle por qué le llamamos cuerpo de doctrina. Cuerpo, porque todo va conectado como en un cuerpo. El tema de tener un mediador que está sentado a la derecha del poder de Dios es glorioso. Pues si usted comprende el hecho que estando en los días de su humillación, Cristo hizo tan grande obra y recibió tan importantes honores, ¿qué será el estar exaltado a la derecha de Dios como príncipe? ¿Me hice entender? Si estando en su humillación hizo una obra tan grande y fue honrado tan grandemente, ¿qué será de un mediador sentado a la diestra o a la derecha de Dios como príncipe? Debemos saber que, por así decirlo, desde su nacimiento el Señor Jesús fue reconocido como rey. Los ángeles anunciaron que había nacido el rey de los judíos, pero oficialmente, de manera oficial, no entró en este oficio hasta después de su resurrección y sobre todo después de su ascensión. Es cuando el Señor, sentado a la diestra de Dios, oficialmente se constituye como Rey mediador. Cuando subió a lo alto y se sentó a la diestra del Padre, fue que oficialmente el cetro de su reino le fue entregado. Oficialmente, le digo. Mire que pasa lo mismo que pasa hoy día con la realeza. Aquí hay hermanos y sobre todo hermanas expertos en realeza, en la realeza actual, que no sirve para mucho, ¿verdad? Porque eso es solo honorífico hoy día. Pero cuando nace el heredero se dice que nació el rey, ¿sí? O el príncipe. Pero oficialmente no lo es, porque es un bebé.
Tendrá que pasar un tiempo y circunstancias cambiar para que Él oficialmente lo sea. Jesucristo fue reconocido rey cuando entró, ha nacido el rey de los judíos, pero oficialmente el cetro fue puesto en su mano como mediador, como príncipe, como rey mediador, solo hasta cuando se sentó a la diestra del Padre. En el Salmo 24, 7 al 10 que leíamos públicamente, tenemos esa descripción del rey ungido de Sión entrando a los atrios de la bienaventuranza del cielo, cuando regresó victorioso de la conquista sobre el pecado, la muerte y el infierno. Generalmente estos textos han sido interpretados en la historia del pueblo de Dios como si estuvieran retratando esto, que Jesucristo, después de los 40 días de aparecerse a los discípulos, finalmente ascendió al cielo. ¿Y cuál habrá sido esa experiencia, por así decirlo, del Señor abandonar este cuerpo, ser glorificado y entrar a las glorias del cielo oficialmente? Pues aquí están las palabras: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Los cristianos podemos decir completamente: Cristo, el fuerte y valiente, Cristo, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Cristo de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. ¿Acaso qué pelea libró el Señor? ¿Qué batalla libró el Señor para que sea recibido como un rey con todos los honores en el cielo, hermanos? La batalla de nuestra redención. Venció el pecado, la muerte, venció a Satanás, expuso los poderes del infierno en la cruz, y ahora el cielo lo recibe como el Rey glorioso que es. Primero que notaremos es la prueba escritural de esta doctrina. La Biblia afirma que el Señor ascendido está sentado a la diestra de Dios. Es lo más importante, hermanos, porque si la Biblia no lo dice, pues por muy tierno que sea, no lo podemos creer. Así que deseo que vayamos mirando algunos textos, dejaré los más importantes para el próximo punto, pero al menos quiero que nuestra mente esté sujeta a que sí, en efecto, la Biblia dice que el Señor se ha sentado a la diestra de Dios. Recordemos este evento cuando nuestro Señor fue llevado a juicio. Ante los reyes de la tierra fue llevado a juicio y se presentó delante del sumo sacerdote. Me parece que aquí hay una de estas cosas, esas paradojas bíblicas. El Señor, que es el rey, pero estaba humillado. Se presentó ante los reyes de la tierra. Y en Mateo 26, 64, el Señor le dijo, a quien le estaba juzgando, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí el Señor usa una designación especial, Hijo del Hombre, denotando, por supuesto, en qué calidad se le vería como rey. Glorioso, como Hijo de Hombre, en la que por ahora parecía alguien normal, es más, quizás hasta despreciable. Pero el Señor le dijo que desde ahora lo verían exaltado sobre todas las cosas, sentado en el lugar donde Dios mismo gobierna. Por supuesto que nadie vería al Señor con sus ojos, así. Pero al menos esa generación sabría, por algunos acontecimientos, que el Señor estaba sentado ejerciendo autoridad real, como su resurrección, como el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus discípulos, la maravillosa difusión del Evangelio entre las naciones, a pesar de toda la oposición que los judíos levantaron. Y uno de los asuntos más complejos para esa generación
el juicio que traería sobre Jerusalén. Ellos no iban a ver con sus ojos físicos que el Señor estaba gobernando, pero estas cosas iban a dar testimonio a esa generación que habían cosas que iban a pasar que no pueden estar pasando solas, sino por el ejercicio del poder de Jesucristo. Pero el punto es que usted nota cómo el Señor dice, sentado a la diestra del poder de Dios. Tenemos también lo que significa estar sentado a la diestra de Dios. Yo sé que en 1 Corintios 15, 24 al 27, no se nombra el término sentado a la diestra de Dios, pero el concepto está allí. Y lo que quiero es explicar un poco en qué consiste esto de estar sentado a la diestra de Dios. Dice 1 Corintios 15, 24 al 27, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer o el último enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente Él está por fuera, es decir, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Al menos por este texto se da una idea de lo que significa que Cristo está sentado a la diestra de Dios, como qué cositas está haciendo, por qué está allí, en qué está el Señor. Pues hay mucho tema que decir. Note primero que partiendo de este texto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó de entre los muertos para tener todo el poder en sus manos y administrar un reino como mediador. Para eso resucitó. Con ese fin murió y resucitó, para tener un reino, para administrar ese reino como mediador, como mediador. Lo segundo que podemos derivar de este texto es que este reino mediador tendrá un fin, al menos en lo que se refiere a llevar a su pueblo a salvo a la gloria. Cuando todos los elegidos sean reunidos y todos los enemigos del pueblo de Dios sean destruidos, entonces el Señor habrá cumplido el propósito de su reinado. Aquí mismo dice que cuando eso ocurra, Él entregará el dominio al Padre. O sea que este reino tiene un propósito. Lo está ejerciendo. Pero cuando el propósito de su reinado se cumpla, Él, dice, entregará todas las cosas al Dios y Padre, este reino. Tercero, este reino no tendrá fin hasta que todo poder adverso sea derribado. Todos los enemigos estén puestos debajo de sus pies. ¿Por qué la Biblia usa ese término? Los enemigos debajo de sus pies. Cuando usted lea ese término, al menos en la Biblia, rápido su mente debe brincar a Génesis 3:15, donde el Señor dijo que el descendiente de la mujer, este es Cristo, aplastaría la cabeza de la serpiente y con la maldición de Génesis 3 sobre tu pecho andarás y comerás polvo. Esa es, no piense que solo tenía que ver con dejar caminando en el pecho a una serpiente, sino que es una manera de decir, este rey lo dominará, pondrá su pecho sobre el tierra, lo hará comer polvo, que no es otra cosa que poner los enemigos debajo de sus pies. Y por último, que se nos dice que el último enemigo a destruir será la muerte, será abolida, será revertida la muerte para el caso de los creyentes. Nuestro tercer testigo, solo quiero comprobarle, hermano, que es bíblico esto de que
el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre y está gobernando realmente. Sí, lo digo porque es que a veces los sábados pasaba esto hasta antes de la pandemia. Nos despertaban un sábado muy temprano para darnos tremenda mala noticia, ¿no? ¿Sí? ¿Sabe quién está gobernando? Dios. No, el diablo. Por eso usted me está viendo detrás de esta reja. Por eso la inseguridad. Despertarlo uno un sábado para decirle eso es cruel, hermanos. Tanto un lunes me lo aguanto, pero un sábado, pues no, hermano. Después de una semana, y uno sin desayunar, que le digan, ¿sabe qué? ¿Quién está reinando? El diablo. Ay, no, hermanos, eso es muy malo. No hagan eso. Por eso nadie les abría, ¿verdad? El punto es este, hermanos. El Señor está gobernando como mediador de hace casi 2000 años y no le ha cedido el gobierno de su reino a nadie. Y en este mundo está pasando exactamente lo que Él dice y quiere. Y está gobernando y está trayendo a todos sus enemigos debajo de sus pies y lo traerá. Y cuando recoja a todos los elegidos y destruya a todos sus enemigos, ahí su reino acabará, porque ya no habrá más que someter debajo de sus pies. Ese es el punto. Dije que el último texto es Apocalipsis 3:21. Al que venciere, esto dice Jesús, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea que estar a la derecha del Señor es una manera de decir que está en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sentarse a la derecha de Dios es un sinónimo de sentarse en el trono, donde Dios también gobierna, donde el Padre también gobierna. Por ahora no vamos a referirnos a lo que nos pasará a nosotros. Estaremos sentados también, pero vamos a referirnos al hecho que se señala como pasado. Así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Dónde podemos ubicar a Cristo como mediador hoy? Hermanos, en el trono de Dios. ¿Qué es esto sino decirnos que Él tiene poder y autoridad y gobierno? El Señor está gobernando todo donde Dios mismo lo hace, desde su trono. Con esta expresión se está señalando la igualdad que tiene el Padre y el Hijo, y además de sus obras redentoras, esa comunión que hay en sus obras redentoras. Habiendo visto brevemente la prueba escritural de esta doctrina, déjeme hablarle de la naturaleza de esta doctrina. La naturaleza, ¿qué es esto? ¿En qué consiste esto de que Jesucristo esté sentado a la diestra de Dios? Desde ya debemos decir que esta expresión es una metáfora. Una metáfora. No se preocupe, porque las metáforas suelen ser menos que la realidad. Pero es una metáfora. Es un sinónimo de el poder de un rey. ¿Qué es la diestra de un rey? La derecha de un rey es una metáfora de el poder que tiene un rey. La mano derecha es símbolo de honor, de virtud. La mano derecha es signo de gloria, de alta estima, pero también de poder. ¿Qué es la mano derecha? Un símbolo de honor, de gloria, de alta estima, pero también de poder. Salmo 80, 17. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de hombre que para ti afirmaste. Es una manera de decir que este Hijo de hombre es bendito. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre aquel que ha sido exaltado. Note además en Mateo 25, 34, cómo estar a la derecha es un reconocimiento honorífico.
Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero la expresión tal y como se usa en conexión con Jesucristo se deriva del Salmo 110:1. Solo le quise comprobar qué significa más o menos en la escritura, que es la derecha de alguien, pero en conexión con Jesucristo, esta expresión viene o se deriva del Salmo 110:1. Siéntate, dice Dios a Jesucristo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por supuesto que son expresiones metafóricas y, si quiere, antropomórficas. ¿Recuerda qué es antropomórfico? Bueno, es cuando se le atribuye a Dios formas o a veces sentimientos humanos. ¿Y por qué decimos que no se puede tomar al pie de la letra? ¿Por qué debe tomarse en un sentido figurado y no literalmente? Bien, porque aunque el cielo es un lugar real y no metafórico, es real, y nuestro mediador está allí realmente y no metafóricamente, Dios es espíritu y no está sentado en ningún lugar. El Señor Jesús no puede estar sentado al lado de alguien que no se puede sentar, porque no tiene cuerpo, no tiene espíritu. Dios no cabe en el cielo, ni los cielos de los cielos, ¿qué? Te pueden contener. Por eso decimos que es una expresión metafórica. Además, hermanos, note que no es que literalmente el Señor esté sentado día tras día en el cielo. O sea, piense, lleva casi 2000 años sentado en una silla, en un trono. Es decir, viendo pasar día tras día, desde casi 2000 años de inactividad. No, porque le leí en Corintios que Él está haciendo algo y que no está sentado literalmente. Esta expresión no significa que el Señor resucitado está hace 2000 años descansando en el cielo. Lo opuesto es verdad. Su vida en el cielo es de incesante actividad. Está sentado a la diestra de Dios, pero también está preparando moradas, está intercediendo, gobierna y se pasea en medio de las 7 iglesias, según Apocalipsis. Eso quiere decir que tiene un conocimiento personalizado de cada una de las iglesias locales. Por estos motivos, sentarse a la diestra de Dios debe ser entendido como una metáfora, no literalmente. Entonces, ¿en qué consiste estar a la diestra de Dios? Primero, quiero que entendamos muy bien esta expresión. Estamos viendo la naturaleza de qué es eso de estar sentado a la diestra de Dios. Primero, y como trasfondo de todo esto, que esto de sentarse a la diestra de Dios es una condición de Cristo como victorioso. La palabra de Dios nos muestra cuál es el orden. Y Cristo está sentado a la diestra de Dios después de su victoria, después de haber ofrecido la redención. Esto es que luego que hubo cumplido la expiación y resultó victorioso, entonces ahora tiene esta condición. Efesios 1:20 al 22 nos ofrece esta característica. Note el orden cronológico, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué pasó primero? La resurrección de entre los muertos. Y luego sentarse
a la diestra en los lugares celestiales. Por supuesto que si resucitó fue porque primero murió. Lo que le quiero decir es que este sentarse a la diestra de Dios, y es que aquí es donde patinamos los creyentes, porque a veces no sabemos, al menos para nuestro entendimiento, disociar las cosas. Porque uno dice, bueno, ¿y cuándo Cristo ha sido cabeza de la iglesia? Uno dice, pues siempre, en un sentido. Pero en otro sentido, hermanos, el texto dice que solo hasta que resucitó, Él fue dado como cabeza de la iglesia. Tenemos que revisar muchas cosas hacia atrás. Hay un orden. ¿Y esto por qué ha venido? Porque es que andamos confundiendo lo que es Jesucristo como segunda persona de la Trinidad y lo que es Jesucristo como mediador. No confundamos esto. Como Dios que es, pues siempre ha tenido el principado sobre su pueblo, pero solo lo obtuvo, ha sido cabeza de la iglesia luego de que se sentara a la diestra del poder de Dios en los lugares celestiales y se le ha sometido todas las cosas bajo sus pies como mediador. Su resurrección habilita el hecho de sentarse a la diestra de Dios. Hebreos 10:12 refrenda esta característica. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Nota qué viene primero? Primero hizo un solo sacrificio por los pecados y luego se ha sentado a la diestra de Dios. Primero sufrimiento, sacrificio y muerte, luego sentarse a la diestra de Dios. Primero su estado de humillación, luego su estado de exaltación. Estoy hablando de Cristo como mediador. Segundo, sentarse a la diestra de Dios significa un honor conferido a Cristo como el único mediador. Sentarse a la diestra de Dios significa un honor conferido a Cristo como el único mediador. Todavía no lo ponga a hacer nada. Por ahora, entienda que haberse sentado a la diestra de Dios es un honor que se le confirió, un título conferido al Señor. Aquí repetimos que no es el honor que tiene por ser Dios Hijo, sino el honor que ganó por ser el mediador. Sentarse a la diestra de Dios significa honor conferido, y esto se ve en Hebreos 1, 3 y 4. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Si usted nota esta descripción, no es de Jesucristo como Hijo de Dios, porque, hermanos, no tiene por qué decirnos que es tanto superior a los ángeles. Dios sí es superior a los ángeles, siempre, por supuesto. Es una descripción de Cristo como mediador. ¿Y por qué es una gran noticia esto? Porque Él fue hecho poco menor que los ángeles cuando se encarnó. Pero ahora, ¿qué? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Es decir, en su estado de humillación se hizo poco menor que los ángeles. Ahora en su estado de exaltación se hizo mayor que los ángeles, porque heredó más excelente nombre que ellos. Y por allá escuchamos el eco de Filipenses, que fue después que Él se humilló hasta lo sumo, que heredó un nombre que es sobre todo nombre. Este nombre como mediador, este reconocimiento de ser el mediador de los hombres. Quiero que mire la relación que hay entre estar sentado a la diestra de Dios y tener dignidad, superioridad, honor. En Romanos 14:9 dice, porque Cristo para eso murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Quiere decir que hoy nuestro Señor Jesucristo es Señor de una forma especial gracias a que murió, resucitó
y volvió a vivir. Este señorío le es reconocido como uno de los propósitos de su muerte. Así que cuando piense, ¿qué es esto que Cristo esté sentado a la diestra de Dios? Primero piense que esto no lo pudo haber obtenido si primero no muere, no está su estado de humillación. Lo segundo, cuando piense, ¿qué es esto de la exaltación de Cristo? Es el honor que se le confirió a él, un honor que tiene él. Tercero, sentarse a la diestra de Dios significa el ejercicio de su poder, autoridad y gobierno como mediador sobre todas las cosas creadas. Y vuelvo y le insisto, ¿qué es eso de sentarse a la diestra de Dios? Significa el ejercicio de su poder, autoridad y gobierno como mediador sobre todas las cosas creadas. Como hijo de Dios siempre ha tenido la potestad, el gobierno, pero como mediador solo cuando se sentó a la diestra del poder de Dios. Es como si el Señor, gracias a que dio su vida en la cruz, recibió del Padre toda la autoridad con que Él va a dominar todas las cosas. Dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esto es, que Dios Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo puso como cabeza de la iglesia. Es una forma de decir que le ha dado toda autoridad sobre todas las cosas y sobre todo la autoridad sobre la iglesia. El Señor ha recibido como mediador toda autoridad sobre el universo, claro, sobre la iglesia. Antes de su encarnación era Dios sobre todas las cosas, pero como mediador inauguró su reino de forma pública cuando se sentó a la diestra del poder de Dios. Eso quiere decir que Él tiene todo derecho a gobernar lo que compró en la cruz. Todo derecho se lo confirió el Padre. Él tiene todo derecho de ejercer su señorío con ese nombre sobre todo nombre, sobre cielos y tierra. El reformador Juan Calvino dice de Cristo que fue instalado en el gobierno de los cielos y de la tierra y admitido formalmente a la posesión de la administración que se le encargó a él, no solo admitido de forma provisional, sino para continuar en ella hasta que regrese para hacer juicio. Se le ha conferido toda autoridad. Se le ha delegado a él toda autoridad, todo poder para gobernarlo, para ejercer dominio sobre todo. El mismo Señor lo dijo antes de partir: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, como mediador, tiene toda autoridad, toda autoridad. Hebreos 2, 7 y 8, primera parte. Hebreos 2, 7 y el 8 son la primera parte. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Nada dejó que no sea sujeto a él. Ahora sí le tengo buenas noticias para el sábado en la mañana. ¿Sabe usted quién está gobernando? ¿Quién? Cristo. Es mejor que el tamal del sábado. Cristo está gobernando. No hay nada que no sea sujeto
a Él. Claro, no caigamos en el problema de los caminantes a Emaús que mirábamos esta mañana, porque entonces usted puede ver el periódico y darse esta impresión: uy, este mundo está arrojado a como bien le parece. Esto aquí no hay control, esto se salió de las manos de quien tenga el control. Esto se desbordó. ¿Sabe cómo se llama el cauce de un río? Madre. Por eso se dice se desmadró. ¿Ya? Eso está en la RAE, hermanos. Se suena mal, pero son palabras nuestras. La madre del río es el cauce por el cual no se va a salir. Y cuando se sale del cauce, ¿cómo se llama? Se desmadró. Así que eso no es una vulgaridad. El mexicano nos hace pensar que es una vulgaridad, pero son palabras que nos roban. Así que ahora voy. Usted lee el periódico y dice: esto se desmadró. Tengo buenas noticias. Nada dejó que no sea sujeto a Él. No cometa el error de decir: sí, la Escritura dice eso, pero la realidad dice otra. Como los caminantes de Emaús. Las promesas dicen una cosa, pero he aquí murió, lleva muerto más de 3 días. Eso debe ser que no es el Mesías. Y entonces usted lee estas cosas, que Jesucristo está gobernándolo todo, que no hay nada que el Padre no le haya sujetado a sus pies, pero usted lee el periódico y dice: esto está fuera de control, esto debe ser que Cristo no está ejerciendo su señorío. ¿Qué tal si todo lo que pasa hoy es el ejercicio de Jesucristo? Dice: pero eso no me cabe porque Dios es amor. Sí, es solo uno de sus atributos, pero Él tiene más que eso. Y el mismo Señor que tomó a naciones extranjeras por su maldad y le dijo a Josué: extermínelas, es el mismo que dice a Rusia o a Estados Unidos: extermínense. Usted debe saber que no ha muerto un justo. Solo morimos los pecadores. Tranquilo, no hay injusticia. No se ha muerto un bueno, tranquilo. Si hoy nos cayera una bomba aquí, tranquilo, ningún bueno moriría. Quizá moriríamos justificados, pero no buenos. Justos en Jesucristo, pero no buenos, porque aquí no hay bueno. Tranquilo, tranquilo. Que ni siquiera cuando Dios arrebata la vida del vientre, toma la vida de un bueno. Así que más bien sea avisado, como le dije esta mañana, más bien coja el periódico y armonícelo con la palabra. Y no la palabra, armonícela con el periódico. ¿Y qué tal si esto es ejercicio del poder de Dios? Primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Perfecto, qué texto tan bonito para el que piensa que Satanás gobierna todas estas cosas. Que Satanás es un pillo que se le fugó del gobierno de Dios. Y que Satanás tiene tanto o igual poder que Cristo. Como les he explicado, hermanos, la pelea entre Cristo y el diablo es la pelea más desigual que yo he visto en la vida. Un ser eterno contra un ángel creado. No hay ninguna pelea, hermano. Eso es poner al campeón de la MMA a pelear con Benjamín. ¿Qué pelea es esta, hermanos? ¿Qué opción tiene Benjamín?
Ninguna. No tiene ninguna opción en el ring. Es una pelea desigual. No hay esperanza para él. Si usted piensa que Satanás le pelea igual a Dios, no, hermano, en ese ring está Cristo, el Rey de Gloria, y está un ángel creado. Pelea desigual, ¿no? A él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pero quiero tocarle este cuarto punto y último. Le estoy enseñando qué significa, cuál es la naturaleza, ¿verdad? Sentarse a la diestra de Dios significa que tiene un poder mediador para cumplir sus propósitos redentores. ¿Para qué Jesucristo como mediador recibió el dominio de todas las cosas? ¿Para qué el Señor puso todo en su mano? ¿Para qué Dios le confirió toda la autoridad de gobernar? Sentarse a la diestra de Dios significa que tiene un poder mediador para cumplir sus propósitos redentores, y esta es la manera que debemos armonizarlo todo. ¿Para qué Dios le dio el poder o todo poder y autoridad de todas las cosas, incluyendo sobre todo el poder sobre la iglesia? Para que la obra redentora se consume o sea consumada completamente. Para eso ha recibido el poder. Él está en el despacho del poder divino para que la obra de redención que fue planeada, que fue consumada por Él en la cruz, ahora se cumpla hasta el último de sus puntos. Para eso recibió el honor y el poder. Esto nos da esperanza, hermanos. Es decir, ¿para qué Cristo está gobernando, permitiendo y ordenando todo lo que vemos hoy día? Entiéndalo o no lo entienda. Todo esto lo está gobernando para cumplir el plan redentor. Su plan es el plan redentor. Apocalipsis 5, 1 al 5, en visión, Juan, que estaba muy entendido un poco de lo que estaba pasando en esta visión, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Esto es Dios que está sentado en el trono. Es una visión. Y tiene un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Esto es, hermano, que este libro contiene todo el plan redentor, todas las cosas que deben pasar. Y la pregunta de un ángel fuerte fue: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es decir, ¿quién aquí? Porque es una escena celestial. ¿Quién aquí entre nosotros está capacitado para llevar este libro, este rollo, a su realidad histórica? ¿Quién es capaz de tomar lo que está escrito en este libro y aplicarlo en toda la historia hasta cumplir hasta la última letra? ¿Quién es? Y el ángel mira alrededor y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Cosas gloriosas, cosas muy complejas tiene ese libro. Nadie ni siquiera se sintió capaz de mirar el libro. ¿Qué hizo Juan? Se puso a llorar. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Para eso recibe el poder. Para hacer lo que ninguno, nadie más puede hacer, ni siquiera atreverse a hacer. Solo Cristo como mediador dará consumación a esta historia y cumplirá la obra de redención. Mire los particulares, son ejemplos solamente. El Señor como mediador ahora tiene la potestad de reunir a su pueblo, llamándolo a sí mismo, concediéndoles conversión. Esa es una obra de su reinado desde ese despacho. Él sabe quiénes son los elegidos y desde su despacho llamará a cada uno de los elegidos. No habrá ningún elegido que Él no llame. Cuando lo llama, le concederá arrepentimiento y fe, y ese individuo que hasta el momento pensó que resistía la gracia, ahora no la resistirá, porque el Rey lo llamó. Hechos 5:31, a Jesús Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Él dijo que tenía ovejas en todas las naciones, a todas ellas llamará al redil. Él mismo está pendiente de su iglesia en todo aquello que ella necesita, dando provisión adecuada a cada una de sus iglesias locales, tal como afirma Apocalipsis 1:13 y subsiguientes. Para eso recibió autoridad. Es un marido, pero es un buen marido, que está pendiente de lo que necesitamos todas las iglesias locales para dar la provisión adecuada a cada uno de sus rebaños. Él también, le estoy mostrando las minucias de qué es esto, de tener autoridad y obrar con ella. Él también está gobernando y protegiendo a su iglesia por medio del Espíritu Santo, levantando oficiales designados para que cuiden su iglesia. ¿Quién pone a los oficiales en la iglesia? Nuestra Biblia dice, ese mismo que bajó, subió y dio dones a los hombres. Eso está haciendo el Señor. Está cuidando sus rebaños. Él está protegiendo su iglesia por su Espíritu. Usted pudiera decir, acaba de pasar o está pasando una pandemia y me parece que muchos cristianos murieron. ¿Dónde está la protección del Señor? Mire, Él protegió a los que están vivos, a los otros los llamó a su casa. Punto. Lo puede haber llamado a usted, pero todavía no tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Porque dice la Biblia que cuando Él llama a un creyente por medio de la muerte, le está librando de cosas indecibles. Ellos no perdieron a la verdad. El que murió en la pandemia ya nos ganó. Punto. Porque el sufrimiento es suyo y mío hoy. El de Él ni se acuerda de nosotros. Recuerde, por ejemplo, quién salió en defensa de la iglesia cuando Pablo perseguía a los creyentes. ¿Quién salió adelante? El Señor se apareció a Pablo y le dijo, nunca decoses caballo salvaje, bestia bruta, jamás le pegue al aguijón, porque el único que se va a hacer daño es usted. ¿Quién defiende la iglesia? ¿En manos de quién está la iglesia? De Cristo, porque para eso recibió el poder. Por eso Satanás jamás quitará ningún elegido de las manos del Señor. Ni nadie, ni principado, ni potestades, nada creado podrá separar a alguien que está en el amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Él provee para su iglesia lo que necesita. Y entonces miramos otra vez, vamos a mirar la pandemia. Señor, aquí se te pasó la mano. No, ustedes necesitaban eso. Necesitaban eso. Sentado a la diestra de Dios significa que Él tiene todas las fuerzas del cielo bajo su mandato. Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores?
enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hermanos, Él tiene a los ángeles como mensajeros siempre listos para servir al pueblo de Dios. Vemos que aún Él ejerce autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre los poderes hostiles al reino de Dios, y continuará reinando, sujetando hasta el último enemigo. Hechos 2:33 al 36. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no sube a los cielos, pero el mismo Señor dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La iglesia tiene muchos enemigos. No han cesado los enemigos de la iglesia. Y esta es la esperanza. Todos los enemigos del pueblo de Dios serán puestos abajo de los pies de Cristo. Hay un texto que siempre se cita para alentar a creyentes en dificultades. Y creo que sirve para eso. Y es esta parte del texto. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué bueno! Esto sirve para alentarnos en eso. Pero creo que el contexto es más glorioso. Mateo 28:20. Yo sé que esta frase que le acabé de decir puede ser aplicado a creyentes individuales en sus asuntos conflictivos. Sí puede ser aplicado, pero su intención primaria es esta. Léalo desde su contexto. Versículos 19 y 20. Por tanto, esto dice la cabeza de la iglesia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si lo entendió bien, el Señor dice, hagan discípulos, enséñenles, bautícenles, porque para esto yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto pone en otra perspectiva la labor evangelística de la iglesia. El Señor mira a los suyos y les dice, hagan discípulos. Ustedes no están solos cuando evangelizan, no están solos cuando discipulan, no están solos cuando bautizan. Llamaré con mi poder a los que conforme a mi propósito serán llamados. Tendré misericordia del que tenga misericordia. Ustedes vayan, que yo estoy gobernando todo, y por eso la labor evangelística es efectiva al 100%, porque por la predicación todos los elegidos vendrán. Y los demás acumularán juicio para el día del juicio. La labor evangelística tiene 100% de efectividad. Va a traer a todos los elegidos y va a poner condenación en los que no lo son. Para eso el Señor está con nosotros. Para formar iglesias, el Señor está con nosotros. Para evangelizar, el Señor está con nosotros. Todo poder le fue dado para precisamente eso. Cuando vaya a evangelizar, recuerde eso, que usted no va solo. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y allí está nuestro Señor, ejerciendo poder y señorío todas las cosas. Allí está sentado a la diestra de Dios, aplicando su obra en los creyentes. A unos los está trayendo al redil, y a los que estamos en el redil nos está santificando. Él está intercediendo por nosotros, recordando ante el Padre su propia obra, guardándonos del mundo, haciendo que nuestro servicio sea aceptable a Dios,
como pastor y obispo de nuestras almas, nos está apacentando con su palabra, está guiando nuestro caminar al cielo. La gloria peculiar y la bendición de Jesucristo exaltado, sentado a la diestra de Dios, es nuestra. Él está exaltado y el beneficio es nuestro. Damos gracias al Señor por esto. Cuando miramos, si usted mira su propia suerte, hay muchas cosas que no podemos explicar. Pero le voy a colocar sobre el ejemplo, si usted es el único creyente en su hogar. Solo piense por un momento, ¿qué cosas pasó en su familia? El Señor se acercó a una familia que solo está compuesta de pecadores. Con su espada real, hermanos, con la que ha herido a sus enemigos desde que empezó a gobernar. Bajo esa espada han caído millones de personas que hoy están en el infierno. Sus vestidos, como dice el profeta, están teñidos de sangre, la sangre de sus enemigos. Y Él se acercó a su hogar, Él se acercó a su casa y lo llamó a usted, y no a su hermano, y no a su hermana, y no a su papá, y no a su mamá. Usted todavía está oliendo a fuego. Sus plantas todavía humean. La espada pasó muy cerca de su cabeza. Y usted fue llamado a Cristo por el poder de Dios en Jesucristo. Él fue allí a salvar una oveja. Todos los elegidos serán traídos ante Él por su poder. ¿No tiembla bajo ese cetro? En épocas del rey David, si no estoy mal, o cualquier otro rey, no importa, le colocó el Señor una pena. Extiendan todos los cuerpos en la tierra. Cuente 10 que mueren. Los próximos 10 viven. Los próximos 10 mueren. Los próximos 10 viven. Si usted es el único creyente de su hogar, ¿sabe dónde le pasó la espada? Dios gobierna. Ningún elegido se quedará por venir. Y lamentaríamos que muchos de los que están aquí, tan cerca a la luz, caigan bajo la espada de este rey. Ese mismo Nazareno odiado, contra el que se levantaron todos los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos para deshacerse de su gobierno, ese mismo Jesús aborrecido, contra el que la multitud enloquecida pidió su muerte, ese mismo varón de dolores que derramó su alma hasta la muerte y que fue contado con los transgresores, ahora está sentado en su trono de gloria, reina con dominio soberano y debe reinar hasta que haya derrocado todo gobierno, toda autoridad y poder. Esa exaltación fue la recompensa prometida de su humillación, sufrimientos y muerte. Y yo me gozo con este texto. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, más por la eternidad. Gloria a Dios por eso. Que nuestros pies se derritan y nuestras rodillas se hinquen ante el Rey soberano. Oremos.